acá, por aquí. Los tumores, ¿no? Veamos. Dale arriba, dale arriba, dale arriba. Tumores. Aquí. Ok, sube a ver. Esto lo vimos. Sigue. Sigue más abajo. Dale a donde estaba. ¿Más abajo o más arriba? En tumores, en tumores. En tumores. ¿Cómo es entonces? Bueno, comenzamos entonces. En la clase anterior hablamos hasta si aumento el volumen de la glándula tiroidea y hablamos de algunos aspectos fisiológicos y fisiopatológicos del mismo, algunas características de por qué, etcétera. Los aspectos más resaltantes. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre los aspectos más resaltantes, en forma resumida por el tiempo, sobre las lesiones que nos faltan tumorales de la glándula tiroides, para hablar luego someramente de la paratiroides y culminaremos con las suprarrenales. De hecho, las patologías suprarrenales se ven más relacionadas con los procesos clínicos que hablan sobre estado de insuficiencia o hiperfunción de la. Para los tumores de la glándula tiroides, pues hay que recordar que es una glándula cuya morfología es un poco más sencilla porque depende de un solo tipo de célula y del crecimiento en la forma, la morfología de la misma, de las características morfológicas que ya se habló en otra clase, ¿no? Que es un crecimiento de una forma papilar o de la misma forma folicular o componente ligeramente fibroso con material mixomatoso o cuando es muy indiferenciado, piense en relación a los malignos. Pero los adenomas también pueden tener en relación a los tumores benignos ciertas características, aunque es más frecuente los adenomas tiroideos de forma folicular, también pueden tener procesos proliferativos papilares en esos casos. No debe haber, por supuesto, características indiferenciadas. Y ahí les mencioné o les coloqué el linfoma y el sarcoma porque aunque son tumores primarios, en ellos también no podemos, sobre todo cuando hablamos de los procesos inflamatorios que había en esas proliferaciones linfoides con centros germinativos, no podemos descartar un posible linfoma en la relación del crecimiento característico tumoral de la tiroides. Y por supuesto los sarcomas, porque algunos de estos tumores tienen crecimiento o aumento de volumen de tipo fibroso, porque cuando hablamos de la tiroiditis del líder también iba a manifestarse un proceso fibroso. Entonces a veces se enmascaran con sarcoma. Entonces siempre que estudiamos los tumores de la glándula tiroides, además de su crecimiento morfológico habitual, tumoral, que vemos en la glándula, no hay que descartar entonces estos otros órganos como característica de tumor primario, que son el linfoma y el sarcoma. Entonces hay ciertas características que ya ustedes tienen que saber cómo estudiar entonces el temario, ¿verdad? Su aspecto morfológico, su tamaño, de ahí su peso, su superficie, su coloración y cómo se ven al corte, la consistencia del aspecto interno, si son sólidos, si son isomatosos, etcétera, etcétera. Y después el aspecto isólogo en estos casos. Entonces los adenomas se pueden conseguir entonces de un aspecto con formación de característicamente quístico, aunque dentro de esos quistes pueden crecer en forma de papilas. Entonces uno tiene que hacer un escaneo, por así decirlo, de toda la pieza para ver cuál es la predominación, si es el crecimiento proliferativo papilar o son formaciones quísticas. De todos modos, recuerden que todo crecimiento clásico de un papilar en un quiste hay que dar esa doble confirmación. El adenoma folicular, que es el aspecto más habitual de la formación de un adenoma, con los folículos normales, que ya hemos hablado, un folículo con su revestimiento de células ligeramente cúbicas periféricas en el mismo. Estos folículos pues, pueden haber ciertas atipias en las células, en el núcleo, y a veces tienen características diferenciales. O puede haber, como les dije, un crecimiento proliferativo en forma de papila, o si la lesión es quística tiene otra característica.
Entonces, quiste folicular y papilar. Hay algunos tumores que son los adenomas embrionarios que tienen un aspecto morfológico desde el punto de vista histológico que no se parece en nada a estos aspectos, que son los adenomas de tipo embrionario, como veremos ahora, son crecimientos irregulares, muy hipercromáticos de células dispersas, que generalmente no forman folículos, sino que tienen otra característica diferente, pero como están situadas allí, entonces lo que llamamos unas pseudorosetas, algunos términos que se le dan, pseudorosetas en el órgano. Yo les hablé de las células de Bucher, que son unas células con un citoplasma amplio, que también podemos conseguir los adenomas de células de Bucher, que también pueden proliferar en un proceso inflamatorio en estos casos. Característica de ello es que son generalmente, cuando presentan, son únicos, son tumores únicos y crecen aumentando el tamaño de ellos. Y que la mayoría son encapsulados, casi todos ellos. Respetan mucho las cápsulas, pero también pueden sobrepasar la hembra. Y de estos tumores primarios, el 10% en porcentaje suelen malignizarse y tomar un proceso pleomónico y hacerse indiferencial. Así es. De manera que morfológicamente nosotros vamos a conseguir el aspecto adenomatoso de la glándula tiroides y nosotros vamos a ver la coloración. Primero nosotros lo medimos, porque vemos el aspecto diferencial. El adenoma en este caso es este que está acá y este que está acá. Este que está aquí, tiroideo, puede tener paciente que tenga un aumento de coloide, puede tener un bocio ahí que no tenga que ver uno con otro, una actividad hiperplástica aparte. Y entonces pueden tener una coloración dependiendo de su característica, generalmente que la pardo amarillenta o blanquecina, dependiendo de los componentes del tejido conectivo. Entonces hablamos de un adenoma de tiroides en estos casos. Unos son muy grandes. Esos nódulos generalmente se hacen diagnóstico por su actividad. Son los que llaman nódulos calientes. Es un paciente con tirotoxicosis. En algunos aspectos son actividades hipertiroideas. Y entonces palpando y examinando por cintilogramas, estudios especializados de imagen, se ve un nódulo pequeño en algunos de esos casos. Claro, en algunos pacientes que tienen un aumento de volumen y se pueden confundir con un bocio, puede estar enmascarando ese cuadro clínico. Pero generalmente los diagnósticos se hacen por la clínica. Un paciente entonces generalmente joven, adulto joven, delgado, con hipertiroidismo, palpitaciones, ustedes se le hace un estudio, perfil TT4 y se le hace un estudio también de imágenes y se logra una ovulación, que generalmente no son muy grandes. Y se hace la enucleación completa. En este caso no tiene que ser toda la glándula, puede estar en un lóbulo, puede estar en otro lóbulo, entonces se hace una enucleación del adenoma junto con el tejido periférico que aparentemente se vea normal. En esos casos. La siguiente imagen. Y lo que vamos a ver primero los folículos, las formaciones foliculares, redondeadas que vemos acá, que parecen alvéolos foliculares, y entonces si no hay un crecimiento papilar y no hay un estroma, un tejido conectivo mixomatoso con fibrosis, entonces nos quedamos en un adenoma de tipo folicular aparente y nos vamos a mayor aumento y observamos las características entonces de la célula y en el resto del tejido. Eso es lo característico de ello. Podemos conseguir áreas quísticas, ¿verdad? Pero siempre realmente rodeado por su cápsula fibrosa, uno de otro. Y generalmente, como ya les dije, son únicos. Son únicos en esos casos. Un adenoma folicular. La siguiente. Entonces, el adenoma folicular son pequeños folículos ocupados o no por material coloide. Como ustedes ya recuerdan, el material coloide dependiendo de la función entonces de la glándula, si es funcionante o no funcionante. Son folículos pequeños, irregulares, en algunos casos ocupados por abundante coloide,
y células dispersas en el manantial coloide, y que esto no es muy característico, pero puede presentar un área de fibrosis central por degeneración de la parte céntrica, sobre todo cuando los adenomas son un poco más grandes. Se degenera la parte central, se fibrosa y dolor en esos casos. Pero esto es lo que lo va a dar característico en este caso. Así. El papilar, ya ustedes hablarles de una papila, pues están muy familiarizados, ¿no? Hay un proceso hiperplástico, pueden estar dentro de un folículo o de varios folículos y confundir con un adenoma, será papilar o será folicular en este caso. Entonces, como se dice allí, son proyecciones papilares hacia la luz que están generalmente en un quiste, y un quiste de un folículo. Son células cúbicas o columnares, y ocasionalmente presentan cuerpos calcificados llamados amomas. Como ya yo les mencioné anteriormente, cuando nosotros en una glándula del organismo, nosotros observamos calcificaciones, es de mal pronóstico desde un inicio, y hay que estudiar. Y esos cuerpos se llaman amomas. ¿Por qué? Porque es una característica de lesiones malignas, proceso activo hiperplástico. Eso no quiere decir que las lesiones benignas también lo tengan. Pero ahí no está el problema. Cuando una lesión que aparentemente es benigna tiene esta característica, hay que hacer otro serie de estudios. Generalmente se presenta en los adenomas papilares, en el tronco del proceso hiperplástico. O sea que hay un crecimiento hiperplástico de tipo papilar, ¿verdad? En esta parte del medio a veces se presentan entonces calcificaciones en algunas extremidades o en la base. Son llamados amomas. Entonces, calcificaciones a nivel de la glándula tiroides, sino de mal pronóstico hasta que se demuestre lo contrario. Y uno siempre cuando estudia tiene que pensar lo peor para descartar. Bueno, no tiene nada más antes de dar diagnóstico. Siguiente. El adenoma quístico es un adenoma, el vaso quístico constituido por dos o más quistes. Hay un quiste que están ocupados por material coloide en su mayoría, rodeados entonces igualmente de una cápsula fibrosa. Y poco a poco van produciendo entonces una degeneración de toda la estructura de la adenoma por un quiste. Puede ser funcionante o no funcionante. Generalmente, como van degenerando, en la parte donde está la lesión tumoral de la glándula es la que se degenera y no funciona. No funciona. Esta sí. Pero este es el tipo. ¿Por qué? Porque va degenerando en forma quiste y de ser. El proceso es lo más de que va creciendo. Va creciendo y va creciendo. Esa es la otra característica de los adenos. El siguiente es el adenoma embrionario. En este caso, como es el menos diferencial, es decir, no se parece muchas características a la lesión benigna, por eso hay que echarle mucho ojo, como dice uno, son células pequeñas y puestas en columnas, no en esta forma, sino ligeramente en columnares, como más decir columnares en este aspecto. Por eso no mantiene la morfología normal de una racima en estos casos. Y cuando lo hay, los folículos son pequeños. También llamado entonces un adenoma trabecular. Una trabécula se estructura alargada, se una al lado de otra. Pueden haber algunas lesiones de este aspecto, formando así, ¿no? Pero lo característico que son en hileras o en clavículas. En esos casos. Esos son los más frecuentes en los procesos tumorales benignos. Siempre hay algunos aspectos folículos pequeños en uno como otro. Es decir, no es un tumor totalmente característico de un aspecto morfológico y algunas áreas pueden tener coloide y fibrosis. Así es. Bueno, la oncífila o célula de Huppert está constituida por células de gran tamaño con citoplasma globoso y ovocinoma. Ya los habíamos hablado sobre eso. Como son de gran tamaño, esto es una característica de ellos, forman masas sólidas en estos casos, con grandes folículos. Tienen escasos coloides. ¿Por qué? Porque yo les dije, las células de Huppert, al igual que las son células que ya les dije que tienen un estímulo sobre los receptores para el crecimiento.
por lo tanto tienen abundante citoplasma, rosado y eso, pero no tienen estímulo productor o secretor. Entonces generalmente son células que no funcionan y son características en estos casos, en la mayoría de los casos por lesiones tumorales benignas que no son funcionales. Entonces tienen poco color en ese caso. La diferencia morfológica histológica es muy evidente. La tipia es más común, aunque la mitosis no son frecuentes. La siguiente. Entonces, este tipo de lesiones benignas pueden manifestarse en estos casos. Como ya le dije, el 10% pueden manifestarse. ¿Hacia qué? Hacia un carcinoma que antes no era adenoma papilar, como un carcinoma papilar. Hacia un carcinoma folicular, hacia un carcinoma medular o mixto, componente papilar y folicular. O indiferenciado. Recuerden también que les decía que puede también ser indiferenciado hacia células escamosas o epidermosas. Las células pequeñas, las células gigantes o células cruciformes, dependiendo de las características que presenten en la diferenciación. Vamos a ver algunas de las siguientes. En cambio, el carcinoma papilar, la mayoría son pequeños, salvo la célula de Buche, como yo le dije, pero la mayoría, como yo le dije, el diagnóstico clínico por un estudio de imagen. Son pequeños en la mayoría de ellos. Son pequeños, habitualmente no son encapsulados, el aspecto saburral, que cuando son malignos, encapsulados. El aspecto saburral es de lengua, como he mencionado. En los que tienen mayor tamaño, son habituales en ellos espacios quísticos y presentan un patrón de crecimiento ramificado como característica papilar adolescente con papila. No dicen ustedes nada nuevo. Tiene un núcleo de alteraciones nucleares, pero lo que vamos a ver, indentaciones en el núcleo. ¿Saben lo que es un núcleo indentado? ¿Saben lo que es un núcleo indentado? ¿Sí o no? No. Okay. Ese es el tamaño normal de un núcleo. Hay un núcleo que a veces uno le da un término de conspicuo, que tiene esta forma, como un chico. También se le llama indentado. Es decir, no son totalmente uniformes, tienen ciertas irregularidades. Eso es característica de la alteración del aspecto morfológico. Bueno, eso es lo que también hay que estudiar en estos casos. Bueno, y todas las características clásicas en ellos son núcleos entonces grandes, indentados y aspecto en vidrio esmerilado. ¿Se acuerdan? ¿Han visto imágenes de vidrio esmerilado? Sí. Okay. Entonces, esta misma célula, como se dice regularmente, está muy densa en la periferia por condensación de cromatina. Y en la parte central se ve un espacio claro. Es lo que algunos dicen, no sé por qué, a mí no se me semeja nada, es un vidrio rayado. Es lo que se llama un núcleo indentado. Es característica y es patrón mnemónico junto con las clasificaciones del carcinoma papilar. Eso es lo que uno va a buscar en este caso. Es lo que se llama un núcleo vacío en vidrio indentado. No tiene que estar presente. Sí. Pero si uno lo ve, ya uno dice que es un carcinoma papilar. Porque el carcinoma, eso depende del grado de diferenciación que tenga la reacción tumoral. Pero cuando es característico en ello buscar este aspecto. Claro, el crecimiento en forma de papila, en el interior de un quiste, vemos las ramificaciones, vemos el núcleo, darle mayor aumento y vemos esta característica y puede o no estar presente los amomas. Pero es en el que está más frecuente, en el carcinoma papilar. La siguiente, quiero que vean una fotografía. Entonces, ese es lo que se llama aspecto saburral. Es irregular. Saburral de lengua. La lengua no es lisa, no tiene papilas, tiene cositas así que sobresalen, ¿verdad? Puede tener material coloide, puede tener un color amarillento, algunas áreas de fibrosis, la lesión, y aquí aparentemente está encapsulada. Separada de un tejido que aparentemente no tiene un pigmento.
es una lesión en ese caso. La siguiente. Entonces, cuando le damos corte histológico, vemos el crecimiento de esta papila, de aquí, de aquí hacia allá, con sus ramificaciones. Aquí no nos dice nada. Y con las calcificaciones, y le damos mayor aumento. Aquí tenemos esta calcificación y le damos más aumento. Lo siguiente. Y se ve la característica de un núcleo, ligeramente con algunas conspicuaciones que llaman aquí irregularidades en la cromatina periférica, y el centro pareciera vacío o rayado. Eso es lo que se llama entonces un núcleo con esta característica como un vidrio esmerilado. Entonces tenemos un crecimiento papilar histológicamente, y además tenemos amoma y tenemos estas características nucleares, entonces estamos en un carcinoma papilar. La siguiente. El carcinoma folicular es un aspecto folicular, un adenoma folicular con su característica de folículo, con células cúbicas o ligeramente altas, con coloides o sin él, con quistes o sin ellos, con crecimiento irregularmente de su núcleo, ¿no? Son pequeños, son encapsulados, un color gris blanquecino, e infiltra la cápsula. Y tiene un patrón de crecimiento folicular que se puede disponer como células claras, citoplasma clara, con células rosadas oscuras, como se filtra, o de crecimientos en lotes, forma insular, como isla, pues, en este caso, como la disposición. Pero el crecimiento siempre en las características son folículos que se pueden disponer con células con estas características. Entonces vemos allí una lesión que no está muy bien delimitada, no se le ve cápsula, está tan delimitada. Si acaso aquí podríamos decir aquí no hay delimitación, aquí pareciera que tuviera una, pero aquí hay material coloide periférico, esto blanquecino parece área fibrosis, con quiste, con material coloide, un poco más denso. Aquí no podemos dar un diagnóstico y le damos un corte y nos vamos a la parte histológica en donde nosotros vemos puros folículos. Entonces decimos, este es un adenoma, entonces tenemos que ver ciertas características a nivel de los núcleos, como está el núcleo, regularidad del núcleo, si hay mitosis atípica en él, y otras características. Aquí puede que no consigamos los amomas, clasificaciones, puede o no que con crecimiento papilar se lo podemos conseguir o no, pero la mayoría en esta lesión. Entonces vemos las características nucleares con hipercromatismo. Aquí no vamos a ver el núcleo vacío, más bien hipercromático. Yo no sé si habrá una de mayor aumento. No lo hay. Regresa atrás en estos casos. Entonces, si descartamos un crecimiento papilar masivo y descargamos el vidrio esmerilado y nos vamos al fondo y vemos entonces la atipia nuclear con características irregulares del núcleo, aumento de la pigmentación del núcleo, distribución irregular de la cromatina e inclusive mitosis atípica en un paciente con una lesión nodular funcionante o no, entonces estamos en una lesión maligna en este caso. Carcinoma papilar. La siguiente. Papilar no, folicular. El otro es el carcinoma medular. Este cáncer se origina a partir de las células C neuroendocrinas que están ubicadas en el estroma, a nivel de la glándula tiroides. Y esta característica es que da una coloración que pareciera tejido fibrótico, pero se torna de un color rosado a la imagen con hematocilina y leucina. Y eso es lo que le da el aspecto de un estroma amiloide, con material amiloideo. Es un nódulo tumoral muy bien diferenciado, bien delimitado, de aspecto carnoso, de aspecto blando grisáceo. Este aspecto generalmente el grisáceo lo da macroscópicamente la formación de material amiloide. Es un material casi fibroso. Y la distribución de sus células puede ser en forma
fusiformes o alargadas, formando papilas o pseudopapilas o formando folículos. Entonces de allí es que entonces hay que hacer un buen diagnóstico y examinar bien la característica global de la lesión tumoral. Pero lo que nos va a llamar la atención hacia este diagnóstico es el material amiloide abundante, más nuestra formación celular. Es el material amiloide. En este caso. A veces puede ser de mayor consistencia. ¿De verdad? Así es. Entonces nosotros vemos macroscópicamente, bueno, un nódulo igualito, un nódulo, y vemos este nódulo que parece que tuviera cáncer. Pero aquí no la vemos, aquí la piel parece que infiltrada. Y macroscópicamente se ve un color blanquecino, pero por sus características a nivel del estroma, cuando se le da la coloración de hematoxilina y eosina, entonces esa no, la siguiente, ¿verdad? La siguiente, no, atrás, no está la fotografía, la siguiente entonces, no, la que sigue. Entonces el estroma aquí está, debería verse un color mucho más rosado, por tomar la coloración, sin embargo aquí lo que se ve es blanco en esta característica. Entonces no vemos papilas, no vemos calcificaciones, vemos esta formación iniciada acá, pero nos faltaría ver aquí como se ve en el adenoma, creo que lo vimos con el adenoma, la coloración rosada que se ve sobre todo en el fondo del mismo. Doctor, Dígalo. esa formación puede ser una trabeta. ¿Cómo? Esa formación puede ser una trabeta. Trabéculas son alargadas, sí. Aquí tú no ves que ponen así. Aquí puede ser que estemos hablando de áreas difusas, ¿no? Puede ser que pueden haber que están hablando de islotes amplios o, como tú dices, en formas alargadas en algunos No, aspectos. doctor, yo digo es lo que está. No, esta es área fibrosis Ah, en ella. Esta área fibrosis es la que tiene la sustancia amiloidea como se observa aquí. Eso es entonces la característica del núcleo. Aquí lamentablemente no se puede. Eso no pasa en el mundo. ¿Cómo? Eso no pasa en el mundo. Este es el componente celular. Sí, y ese es el componente fibroso. Pero... Y este es el componente fibroso del material que se debe colorear junto con material amiloideo. Este espacio claro debería haber también material amiloideo en este caso. Lo saben, pero no lo hay. No tomamos la coloración en este aspecto. Entonces, ustedes ven que lo único que se parece acá a que fuese tejido con formación de ácido, en este caso, coloide, serían que si no hay material coloideo. Como fíjate que aquí tiende a hacerse cierta rojo, pero no es redondo, pero no es lo característico, sino que está en forma distribuida. Regresemos atrás. Entonces, ¿lo podríamos clasificar? Folicular no, pseudopapilar no vemos, y entonces sería una característica en este caso fusiforme. Lo que nos faltaría es el estroma amiloide. La siguiente, ahí te lo ven. Entonces nosotros vamos descartando. Si no tiene gran cantidad, si no tiene papilas, si no tiene folículos, si no tiene calcificaciones, no tiene núcleos con vidrio esmerilado, entonces nosotros vamos descartando las anteriores. Y la distribución aquí fusiforme, irregular en estos casos. Y si vemos un material que se colorea rosado en el citoplasma, entonces yo me quedo con un carcinoma medular. De todos modos, se lo podemos hacer en el monitor. Y los indiferenciados irregulares allí, que puede ser el carcinoma epidermoide en estos casos, o otro tipo de carcinoma indiferenciado que podemos conseguir también en la glándula tiroides. Recuerden que ella también está muy cercana a los componentes epiteliales de la orofaringe y puede conllevar un proceso metaplásico y producir entonces un carcinoma epidermoide, que es lo que podemos conseguir. Entonces nosotros vemos un crecimiento irregular, ¿verdad? En este caso con algunas áreas que se ven aquí, material folicular, algunas áreas fibrosas irregulares, ausadas, que llaman alargadas, y la característica de los núcleos indiferenciados. Aquí sí pareciera que hubiese una célula con un núcleo esmerilado, pero lo que llama la característica es la indiferenciación. Tendríamos que buscar perlas córneas,
Y otra característica que lo da el carcinoma epidermoide. Ese de la izquierda es un folículo también. Esta es la lesión tumoral. La lesión tumoral. Estos son células irregulares. Si yo hubiese aquí visto un material de este tipo, formación de un folículo, y en el folículo yo veo células de esta, no, entonces parece un papilar. Por algún lado tiene que estar escondido un papilar. ¿Les parece para que ustedes vean que cuando le enviamos una muestra, esto es solamente representativo de un sitio? Pero en estos casos hay que tomar toda la muestra. Esto puede tomar. Entonces es la otra característica. La siguiente. De la paratiroide es similar a la glándula tiroide. Recuerden que son unas pequeñas glándulas que macroscópicamente hay que buscarlas para tratar de conseguirlas, ya que están en las partidas, que se encuentran en el espesor de los lóbulos. Y en ellas pueden presentarse procesos también hiperfuncionantes o hipofuncionantes. Entonces podemos conseguir ellos procesos hiperplásticos, procesos hipoplásticos, procesos adenomatosos y por supuesto si hay un adenoma, una lesión tumoral benigna, puede haber también un carcinoma. Lo característico de ellos es el tamaño que son muy pequeños, están bien delimitados y está conformado por las células principales, que son células de citoplasma que se colorean muy fuerte, muy basófilos en la célula, y uno puede diferenciar del resto del componente o del universo epitelial en este caso. Macroscópicamente son un color blanco parduzco. La siguiente. Y esto nosotros histológicamente podemos diferenciarlo del resto del tejido. No forma material coloideo, no forma componente coloide, no vemos nada de eso, sino las características celulares que se pueden diferenciar en ellos desde el punto de vista histológico. Es fácil de diagnosticar, más si con la clínica nos da un proceso de alteración de la calcitonina. Tiene la cápsula fibrosa que está por acá, componente vascular, componente tumoral. Puede ser un adenoma o un proceso maligno. La siguiente. Entonces nosotros nos vamos a mayor aumento y vemos las características de la célula con abundante citoplasma que se colorea las células principales. El aspecto morfológico es muy evidente y no forma material coloide y también no forma tampoco las porciones de los folículos. Entonces vamos a buscar el núcleo, características del núcleo, si tiene núcleo no presente, si hay asite y si hay mitosinasite. La siguiente. Por supuesto, puede haber un proceso hiperplásico benigno, y entonces lo que vamos a ver entonces es aumento de peso, pero nunca es muy evidente con hiperplasia de las células principales. Sí, como es un proceso hiperplásico, no hay cápsula, a diferencia de cuando se forma un adenoma. Hiperplasia paratiroidea primaria. Como es un proceso hiperplásico, generalmente se afectan por todas las glándulas. La siguiente. En el carcinoma de paratiroideo lo que vamos a ver entonces son las células principales. Lo habíamos mencionado, muy hipercromáticas en estos casos. No se forman folículos, no se forman otro tipo de estructura en este caso. Tiene un crecimiento como es nodular o en forma de trabecular. Encapsulado. ¿Ven acá? Entonces, uno no es que las vea así de grande, sino que una lesión es pequeña. Recuerden que ellas están inmersas en alguna de esas características de la glándula. ¿Sí? Son pequeñas, pesan un gramo. Entonces hay que buscarlas. A ciertos cortes, a menos de un pequeño nódulo, una glándula tiroidea normal, uniforme, y uno de ciertos nódulos. Entonces ahí es donde hay que dar cortes para tratar de conseguir la glándula paratiroide. No es fácil conseguirlo, pero hay que tenerlo también en cuenta. La siguiente. Bueno, esta última parte corresponde a la glándula suprarrenal, ¿no? Vamos a hablar sobre ello. Recordar histológicamente que la patología es también, igual que casi todas las lesiones desde el punto de vista
endocrina es una clínica, su funcionamiento. Y dependiendo de estas capas, la porción medular o periférica, donde esté ubicado el proceso de la lesión de la que vamos a hablar, entonces va a presentar una clínica determinada del paciente. Si la lesión en la zona glomerular que corresponde a la porción superior, vamos a tener alteraciones hormonales por alteraciones con la producción de aldosterona y desoxicorticosterona. Si es la porción fascicular, que tiene mayor margen, vamos a tener alteraciones en producción de cortisol, corticosterona y de hidroepiandrosterona. Si es en la zona reticular, que es una zona mucho más densa, que se podría más fuerte con matoxilina o vacina, vamos a tener alteraciones de esteroides, andrógenos y glucocorticoides. Una característica que se ve en ellos histológicamente es cuando hay aumento de la función del mismo, la tonalidad tiende a ser mucho más oscura del citoplasma por el metabolismo de los colesteroides, que son componentes para formar hormonas. O si la lesión está en la región medular, va a tener alteraciones entonces en las secreciones adrenalina y noradrenalina. De modo que nosotros podemos tener proceso hiperplástico benigno o maligno en cada una de estas capas o lesiones adenomatosas. De hecho, entonces, e inclusive, si se le administra al paciente alguno de estos componentes, vemos histológicamente, si se le lleva a una biopsia o si muere, que esa capa se ve atrofiada, porque le estamos suministrando exogenamente el medicamento. Entonces hay varias patologías que se ve asociadas con el crecimiento o alteraciones de la función, que nos da el clínico. La siguiente. Entonces hay varias patologías o trastornos que se puede ver en la corteza suprarrenal. Tenemos proceso hiperplásico suprarrenal, con aumento del tamaño de la glándula, del espesor del mismo. Hipoplasia suprarrenal, disminución entonces en el margen, el tamaño de la superficie que está afectada, y glándulas suprarrenales ectópicas que se pueden conseguir también, no solamente en la localización de la glándula suprarrenal, sino por fuera. Tenemos entonces alteraciones que disminuyen la síntesis de los esteroides, como el hipoadrenalismo, alteraciones que producen excesiva cantidad de esteroides, como el hiperadrenalismo, y alteraciones que no producen efectos funcionales, que son entonces las lesiones frías o nódulos fríos, o nódulos o tubulaciones tumorales que no producen ningún tipo, igual que como vimos en hipófisis, igual como vimos en tiroides, no producen, como órgano diana, no funciona, aun cuando hay el estímulo de los factores estimulantes que vengan a esa la siguiente. Entonces, uno de los trastornos que disminuyen la síntesis, por lo tanto la secreción del componente de la corteza, es la enfermedad de Addis. ¿En qué se puede producir? Entonces, en los procesos inflamatorios, como la adrenalitis atrófica idiopática, en los casos de tuberculosis, en los casos de alteraciones amiloideas como la amiloides, la sarcoidosis, en los carcinomas metastásicos o inducidos por fármacos, como ya le dije. Si le damos esteroides, corticosteroides, cualquier componente androgénico, pues esa capa ya no lo va a producir. Inclusive los factores estimulantes disminuyen. Entonces, habla de una ligera atrofia fisiológica, porque le estamos enviando los medicamentos. Pero si nosotros le quitamos bruscamente el medicamento, ¿qué pasa con el paciente? Choca, hay una insuficiencia hemorrágica. No lo olviden nunca en su carrera. La siguiente. Trastornos que disminuyen la síntesis de insuficiencia primaria aguda o síndrome de crisis suprarrenal. En mi caso, cuando nosotros le hacemos la autopsia a pacientes que han sufrido mucho, bueno, uno desde el punto de vista legal que estudie, que tenga un texto de ese paciente tuvo mucho sufrimiento o murió en el cáncer. Estaba corriendo, tuvo una enfermedad que lo estuvo afectando por mucho tiempo. Tomamos las glándulas suprarrenales en estos casos y vemos el tamaño de la misma. En los pacientes que tienen crisis, estado de estrés, las glándulas aumentan la secreción y el estímulo de sus componentes y tienden a aumentar de tamaño y hacerse más densas y más hemorrágicas.
Aquellos que generalmente no tienen un sufrimiento, sino que su muerte es paulatina o repentina, apenas si vemos las glándulas suprarrenales amarillas. Entonces es un sinónimo, una característica. Entonces los estados de estrés producen entonces una insuficiencia primaria con crisis suprarrenal en los pacientes que tengan enfermedad de Addison, que ya de por sí tienen deficiencia en la secreción de líquido. En los casos que yo le dije de interrupción súbita a la administración de esteroides, también se ven estos casos. Por supuesto, la glándula está dormida, no está funcionando porque está mandando esteroides de otro lado. Si se deja de administrar, por eso es que los esteroides, cuando los administren y los vayan a retirar, se les tienen que ir disminuyendo por día las dosis, poco a poco. ¿Por qué? Porque tienen que otra vez liberar factores estimulantes talámicos hacia la glándula suprarrenal para que se active nuevamente la glándula, en este caso. Produce entonces una crisis de insuficiencia. En la interrupción del tratamiento suprarrenal en pacientes que sean suprarrenolectomizados, por ejemplo, si no tienen, tienen que estar dependiendo de la administración externa. Destrucción por hemorragia masiva suprarrenal en la meningitis que se observa en el síndrome de Waterhouse-Federer. Un paciente que, si lo vimos, en niños que vivían con una meningitis, proceso infeccioso, veíamos la glándula suprarrenal aumentada de volumen y hemorragia. Una destrucción en ellos. Esa es la característica morfológica en esos casos. Destrucción hemorrágica masiva que produce una crisis en esos casos. Y la insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria a la disminución de ACTH se ve entonces los trastornos hipotalámicos, trastornos de hipófisis y administración pulmonar. ¿Qué quiere decir yo con esto? Que la glándula suprarrenal aumenta o disminuye dependiendo de su función. Y que hay varios estados patológicos previos que tiene que darnos el clínico a nosotros para llegar a un diagnóstico en el caso de observación de análisis. La siguiente. Por ejemplo, en el hipoadrenalismo, disminución de la función del mismo, vemos entonces glándulas irregulares y de pequeño tamaño. No está funcionando. Hay algo, hay un factor que no está funcionando bien. Las células corticales están atróficas o ausentes con escaso infiltrado. Las células restantes suelen tener mayor tamaño. De hecho, cuando una de las capas, una de las 3 capas corticales, 1, 2, 3. Si el proceso hiperplásico o hipoplásico está acá, si el proceso hiperplásico está acá, él tiende a crecer y va comprimiendo el espacio de la otra. Y ahí hacer esto lo va comprimiendo y lo va atrofiando. Y puede producir unas lesiones secundarias por hipofunción de algunos elementos de la otra capa. En los procesos tumorales o en los procesos hiperplásicos. Entonces, por eso dice allí, células corticales atróficas o ausencia con escaso infiltrado, células restantes suelen tener un mayor tamaño en estos casos o infiltrado linfocítico con tejido fibroso laxo. Hay disminución del tamaño de la glándula, en el caso de hipoadrenalismo, el peso empieza a disminuir entonces y la región medular, en este caso por supuesto, no se afecta, solamente las capas superficiales. De manera que si nosotros vemos que hay un adenoma o una hiperplasia funcionante, o que no funciona en una de las capas, hay que pensar que el paciente, por eso se hacen estudios, que las otras capas pueden también estar alteradas, porque produce entonces atrofia en algunos casos. La siguiente. En el caso del síndrome de Cushing o el síndrome de Koch, que por aumento de la síntesis se puede ver entonces en los adenomas funcionales. Cuando aquellos son por procesos degenerativos, traumáticos o inflamatorios, aquí son procesos funcionantes que estimulan la producción. Entonces tenemos el adenoma hipofisario, el adenoma suprarrenal, el carcinoma suprarrenal funcionante, la producción ectópica de CTH en otro lado, ¿verdad? E hiperplasia suprarrenal en estos casos.
Allí lo que vamos a ver entonces es un aumento entonces en el caso del volumen, que generalmente en estos casos es uniforme. Sobre todo cuando se afecta, cuando el estímulo es a las tres capas. La siguiente. Entonces tenemos el hiperadrenalismo, se afecta la cortical en forma difusa o nodular bilateral y hay un aumento de tamaño, pero en base a la cortical, la parte superior. Hay aumento de peso que puede llegar a 50 gramos. En los casos de tumores funcionantes, como les dije, la corteza adyacente del tumor se atrofia. ¿Por qué? Porque el que está creciendo, está presionando el otro. Y si la lesión tumoral es hiperplástica y funcionante, la que está al lado, además de atrofiarse, la célula se hace mucho más pequeña y se vuelve hipofuncionante, porque el que está creciendo por un proceso hiperplástico está asumiendo la función de la zona. De manera que cuando se hace la exéresis de la lesión tumoral, las otras están dormidas y hay que suplirla por un tiempo de tratamiento hasta que se impregne su proceso. La corteza de la glándula contralateral es atrófica. ¿Por qué? Porque si en la glándula derecha hay un proceso hiperplástico hiperfuncionante, va a suplir no solamente el resto de la glándula esta, sino la del lado contralateral. Entonces, la corteza de la glándula contralateral es atrófica. Puede llegar entonces a pesar 100 gramos, los malignos presentan necrosis y fibrosis. ¿Por qué? Porque crecen tan rápido que es insuficiente en ellos la nutrición. Con la administración exógena de esteroides hay entonces atrofia glandular. Entonces vemos el tamaño pequeño. Afecta en forma diferente a las personas, dependiendo del esteroide que se esté administrando. Eso lo vimos en la primera, cuando comenzamos a hablar sobre eso. La siguiente. Entonces, trastornos que no producen efecto funcional suprarrenal, es decir, contralateral, por el otro lado. Entonces tenemos los adenomas suprarrenales y los carcinomas suprarrenales. Son raros, pero como ya le dije, casi todas las lesiones a nivel endocrino son por clínica. Entonces son mal encapsulados, tienen un color amarillento los adenomas suprarrenales, sobre todo cuando son funcionantes. Los amarillentos es porque ellos tienen, para producir hormonas de este tipo, utilizan mucho colesterol, entonces aumenta el metabolismo y se ven amarillentos, amarillo naranja. De hecho, las suprarrenales se ven de esa coloración fina amarillenta. Aumenta de volumen, por supuesto, y pueden presentar hemorragia, degeneración quística y calcificación. En el caso de los carcinomas, lo característico de ellos es esto, que a la larga van a depletar, van a producir hemorragia, quistes o calcificaciones que van a producir entonces una baja del componente de estimulación hormonal. Son anaplásicos y mal encapsulados y generalmente aumentan hasta 20 centímetros o más. Es decir, un tumor o una lesión hiperplástica o tumoral de gran tamaño en una glándula suprarrenal, lo primero que hay que pensar es una lesión maligna. Doctor, pero entonces para diferenciar el adenoma del carcinoma sería por la diferenciación celular, ¿verdad? Porque en ambos hay hemorragia, quiste, calcificación, mal encapsulado. Sería que el carcinoma en tal caso que es poco indiferenciado porque dice que es anaplásico, porque el resto es casi lo mismo. El tamaño es uno. Macroscópicamente, cuando le hacen un estudio más el tamaño, hay mal pronóstico. Entonces generalmente cuando es grande ya uno habla de mal pronóstico, y cuando tiene lesiones en el espesor del parénquima, hemorrágica o quística, uno dice de mal tamaño. Ahora, el diagnóstico, por supuesto, se hace histológico para ver cuál de las capas está afectando, aunque desde el punto de vista clínico ya te están diciendo cuál es la hormona que está afectada, y usted presume entonces que está la cortica, la parte superior glandular o la otra parte intermedia en la misma. La siguiente. Bueno, nosotros, la glándula suprarrenal no tiene esta forma. ¿Quién la llevó a ver un cadáver? ¿Cómo se dice la glándula suprarrenal? Tiene esta forma, no es una forma. Sí. Esta forma así. Vamos, ponerla roja. La negra es amarilla. De esta forma. Que está sobre la glándula, sobre el polo superior del riñón. Cuando nosotros le damos un corte aquí,
y lo vemos de frente, es de forma triangular. Y tiene un componente periférico y un componente central neural. Y aquí se pueden ver claramente este es amarillo y este es rojo. Rojo ya casi hemorrágico, porque al morir o esta vez hay una hemorragia masiva en esa parte central. Y esto es amarillo. Lo que va a aumentar el volumen en la parte superior cuando hay estímulo nodular. Si hay una lesión nodular, en la parte superior, como ya les dije, si se le da un corte en esa zona, lo que va a hacer allí es la lesión. Entonces, claro, si nosotros vemos una glándula suprarrenal que está aumentada de volumen, aumentado de peso, ¿vale? Tiene áreas quísticas, tiene áreas hemorrágicas, la coloración amarillenta que le dije, bueno, se le da un estudio histológico y lo que se ve es, se trata de ver entonces la célula y su citoplasma, si tiene material coloide o no. Pero ya que desde el punto de vista histológico uno debe hacer corte para más o menos saber cuál es la ubicación, porque a veces uno se pierde si no se orienta en el corte. Si la lesión tumoral está en la etapa superior o está en la etapa inferior, está en el neural. Porque es muy difícil por la característica de célula, porque a veces podemos conseguir células totalmente claras cuando están llenas de colesterol por las coloraciones especiales y por el alcohol se vacían y no se ve nada, no toma coloración, como a veces están funcionantes con algún componente ahí en estos espejos. No se ve esa displasia que se ve en otros tejidos, el núcleo se mantiene, lo que pasa es que hay un crecimiento anárquico que afecta la función de la glándula suprarrenal. La siguiente. Bueno, el feocromocitoma es una lesión a nivel de la médula suprarrenal, como ya sabe, producto de catecolamina. Es un tumor, una lesión tumoral en este caso muy bien delimitado que comprime estructuras vecinas y va atrofiando la periférica. Puede llegar a pesar inclusive 4 kilogramos, es de color pálido grisáceo con centro necrótico y crista hemorrágica. Y lo característica es esta, la formación de células cromáticas con abundante citoplasma basófilo. Y de ello, el 5 al 10% se torna maligno. Realmente nunca, nosotros no tomamos biopsia, o el cirujano no toma biopsia de suprarrenal, salvo que sea pared nuclear y sacar con una lesión ahí. Si no se controla con la administración de hormonas o la supresión del mismo o con proceso quimioterapia o de degeneración local, se hace renucleación y uno hace el estudio en ese aspecto. Y uno se guía mucho por el tipo de lesión, dónde está ubicado en estos casos. Es una característica que como ustedes ven, es uno de los tumores más grandes y con mayor peso. El diagnóstico pues no es muy difícil. Histológicamente lo que vamos a buscar son esto, las células cromáfines que son productoras de catecolamina. La siguiente, un tumor grande, en este caso, un color pardo amarillento, no tan rojizo en estos casos. La siguiente. Otra lesión tumoral de la médula suprarrenal es el neuroblastoma. Es frecuente en la infancia, como ustedes ven, tiene la misma característica, es grande, blando, es rojo grisáceo con áreas hemorrágicas, necrosis y tiene calcificación. Y lo característico en el que vamos a buscar son este componente de formación de pseudo roseta que yo les había mandado, que les había dicho, pseudo roseta de Homen-Wright, que es una característica histológica patognomónica del neuroblastoma. Son células de pequeño tamaño que crecen en una matriz fibrilar y forman lo que llaman las rosetas. Estas son las que están aquí. La roseta es la piel, área redondeada. Y el granuloneuronoma, que está constituido por células ganglionares. Eso no hay problema en el diagnóstico histológico. La siguiente. Esto es lo que llamamos las pseudo-rosetas. Roseta porque cuando uno tiene un proceso alérgico, uno ve conjuntivo periférico y en el centro más pálido. Aquí vemos formando
área redondeada como rosetas, pseudo rosetas. Un aspecto característico de la porción medular. Pseudo roseta de Overwire. Generalmente difusa. La siguiente, creo que es la busco. Tiene un mayor aumento. Ahí dije la anaplasia en la célula. La siguiente, creo que es la busco. ¿Qué tienen que estudiar acá? Bueno, las características morfológicas. Como ustedes hablaban mucho de fisiopatología, puede ser que se les pregunten algunas preguntas de razonamiento. Cuando crecen desproporcionadamente uno de las capas, pues va atrofiando la aorta por compresión y atrofia. Y tiende a suplir las funciones de una. Cuando hay lesión tumoral de una, puede ser que la otra capa de la suprarrenal contralateral del otro, que está sobre el otro riñón, se atrofia. Todo depende de cada uno. Entonces, preguntas sobre el examen. ¿Sí está bien? Sí, va a ser. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Doctor, ¿todos los tumores de paratiroides son malignos? No. Ellos tienen. Esas son lesiones hiperplásicos funcionales y no funcionales. ¿Funcionales o no funcionales? La característica principal de las lesiones en todas las glándulas de secreción hormonal es que ellos, mientras más rápido crezcan, más rápido destruye el centro y por lo tanto produce una disminución en la secreción del componente hormonal, cualquiera de ellos. Por eso es que la mayoría del diagnóstico antes de tomar la biopsia ya se ha hecho el diagnóstico por la paratiroides. Pero la paratiroides de las lesiones son pequeñas, pues así que buscarla muy bien, porque son lesiones funcionales y dan actividad hormonal, alteración de la misma, antes de proceder un proceso hiperplásico muy serio. Otra pregunta. ¿Hay preguntas? Ajá, ¿cuál fue el examen que modificaron?